Bueno, es una pregunta disparadora muy interesante. Me parece que a la hora de hablar de derecho a la ciudad, también tenemos que pensar en qué ciudad estamos hablando. Y cuando hablamos de Santo Tomé, si hablamos de una misma Santo Tomé, creo que hay muchas Santo Tomé, creo que hay muchos sectores sociales, y en esta idea que enseguida nos dispara hacia la abstracción del derecho, porque cuando hablamos de derecho a la ciudad pensamos en el ciudadano, y el ciudadano como sujeto de derecho a la educación, derecho a la salud, en el sentido amplio, todos los derechos humanos. Sin embargo, esa abstracción por ahí nos puede hacer perder de vista cuál es la realidad concreta, cómo se pone en ejecución o cómo el Estado hace de garante de esos derechos. Y ahí es que es interesante y un poco haber participado de políticas públicas en salud primero y ahora como docente en educación, me lleva a pensar es cómo ve el Estado a los ciudadanos, si los considera como ciudadanos, si son sujetos sociales, protagonistas de sus destinos, o se bajan políticas públicas de forma vertical, sin participación, sin esperar otra cosa que el voto cuando llegan las elecciones. Y un poco creo que gran parte de la dificultad para que se cumplan los derechos está en eso, en la dificultad que tiene el Estado para visibilizar a las personas como sujetos de derecho y necesario para la participación en las políticas públicas. En salud lo hemos visto montones de veces, miles de recursos desperdiciados, porque se baja de arriba hacia abajo, no se tiene en cuenta la participación, se piensa en un ciudadano enfermo, se piensa en un ciudadano carente de todo, y no se respetan las culturas populares, no se respetan los conocimientos, no se respetan las organizaciones. De hecho, de alguna manera las instituciones lo que hacen es construir un sujeto que es dependiente de ciertas instituciones y creo yo lo ponen en un juego. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en educación de alumno, lo pensamos a una persona sin luz, ¿no? De ahí viene la etimología. Cuando desde salud se piensa en la prevención, se está pensando en la enfermedad. Y sin embargo, y ustedes que están en el territorio lo ven, los que sostienen día a día la supervivencia, los que sostienen la dignidad de las personas, son las organizaciones horizontales. El Estado debería ser garante, menos ahora lo es, con el neoliberalismo menos lo es. Sin embargo, lo único que hace es reproducir cierto estatus, ¿sí? Reproducir cierta lógica en la cual ciertos sectores de la población deben ser contenidos. De hecho, se piensa en políticas públicas a veces de contención, lo cual hasta suena una locura, ¿no? Esto de contener a cierta población, que no se acerque al centro, que no participe, ¿sí? Llenémoslo de bolsones, llenémoslo de dádivas, pero no un sujeto protagonista de su vida. Y de hecho, nos encontramos muchas veces con que estas personas, cuando llegan a las instituciones, se transforman en personas que están pidiendo, porque saben cuál es la lógica institucional. Sin embargo, cuando uno va al barrio, se encuentra con personas potentes. Es más, el que se plantea como impotente es el mismo agente a veces del Estado. Que dice, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Sí? Y en este sentido es que falta por ahí, me parece, desde la lógica de las políticas públicas, ya sea en salud o educación, ese respeto por el otro como un ciudadano potente, protagonista, escucharlo, pensar las problemáticas juntos. O pensar que la mayoría de las políticas se tratan en gran parte de seguir describiendo el problema, ¿sí? Tenemos encuestas, ya sabemos un poco cuál es el problema. El tema es, ¿por dónde empezás? ¿Cómo lo haces? ¿Con quién contás? Si vos considerás que los padres son abandónicos,
Si vos considerás que solamente hay adictos, si vos te parás y ves al otro solamente como alguien enfermo, solamente como alguien carente, ignorante, tenés que darle todo desde esa lógica hasta omnipotente, si se quiere, que fracasa continuamente. ¿Cuántas veces hacen talleres de educación en tal cosa, a enseñarle a la gente a vivir? La gente ya vive, la gente se organiza, la gente resuelve incluso ahí donde el Estado no llega. Entonces, por ahí yo me preguntaba, digo, hay muchas ciudades, y hay muchas ciudades que están invisibilizadas para los gobiernos, están invisibilizadas para cierta parte de la población, y sostienen esta ciudad, sostienen este país, ¿sí? Que es el laburante, que se asocia con otro, que ahora ante la crisis arman estrategias de compra en conjunto, que hacen el trueque, digo, he visto, la verdad, que algunos ejemplos, por ejemplo, de presupuesto participativo, que me parece una gran herramienta en buenas manos, donde se respeta eso. Pero en verdad la mayoría son programas verticales, que se baja un conocimiento en educación, se baja en salud ciertas lógicas preventivas, que terminan fracasando, porque no tienen que ver con la lógica barrial, que no tienen que ver con la lógica cotidiana de la gente. Es más, mucha gente, bueno, a ver qué traen, porque terminan la mayoría de programas en algún presupuesto se terminó la plata y se terminó la lógica, ¿sí? Se terminó cualquier tipo de introducción. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el derecho a la ciudad, yo espero que haya un derecho al protagonismo de todos, pero no podemos negar y pensar que gran parte de la población está silenciada, y que cuando se va a buscar a esa parte de la población no siempre se espera que esa población participe. ¿Se entiende? Se la silencia con la misma actitud. No vamos a buscar a alguien protagonista, vamos a buscar a alguien que sea el que es necesario para yo sobrevivir como institución, ¿sí? Alguien que no sepa, alguien que yo tengo que dar, pues, ¿se entiende?